Muy buenas tardes, señoras y señores, días o noches, según el horario en que nos miren. Este video es con el propósito de hablar acerca de una propuesta que ha lanzado el candidato a la presidencia de la República en México, Andrés Manuel López Obrador. Su propuesta trata acerca del ecumenismo. Él ha propuesto que de llegar a ser presidente de la República, impulsará la hermandad y el diálogo y la paz entre los grupos religiosos en México. Hace algunos días, hace algunas semanas, hizo esta propuesta en un lugar donde llevaba a cabo su campaña política. Vamos a hacer un poquito de historia, vamos a ver qué es el ecumenismo, qué es lo que está proponiendo Andrés Manuel. Ecumenismo, según el diccionario de la RAE, es la tendencia o movimiento que busca la restauración de la unidad de todos los cristianos, es decir, la unidad de las distintas confesiones religiosas. Haciendo un poco de historia, checando un poco la historia, este movimiento, este pensamiento religioso nació en el siglo XX y fue impulsado por Angelo Roncalli, quien se hacía llamar Juan XXIII. Fue el primer papa que se reunió con los distintos líderes religiosos en Europa. Fue el primer papa que propuso el primer congreso ecuménico. Se reunió con los principales líderes religiosos de la Iglesia Metodista, de la Iglesia Ortodoxa, del Islam, de la Iglesia Anglicana de Inglaterra, y le siguió sus pasos después de haber muerto este papa. Pablo VI le siguió sus pasos, también hizo lo mismo. Promovió el ecumenismo, el diálogo entre la Iglesia Católica y las demás congregaciones religiosas. Y no se diga, Juan Pablo II también fue un fuerte impulsor de los congresos ecuménicos, de las pláticas con los distintos grupos religiosos en Europa de los años 80 y 90. Se reunió con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa de Egipto y con los luteranos, con muchos líderes religiosos que no eran de la fe católica. Ellos fueron los papas impulsores de los congresos ecuménicos en Europa. Dicho sea de paso, la Iglesia Católica se hace llamar la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia que Jesucristo fundó, y el Papa se hace llamar el representante de Pedro. Y llaman a los demás grupos religiosos, los llaman hermanos separados, hermanos descarriados, las ovejas perdidas, los separados. Después de haber hecho esta pequeña reseña histórica, vamos a regresar a México y hablar del propósito de este video. El propósito principal es hacerle saber a Andrés Manuel que su propuesta es incompetente e improcedente. ¿Por qué? Porque López Obrador, como líder político en México, está completamente fuera de una posición que le permita hacer este tipo de propuestas. Dentro de su posición o desde su posición como líder político, Andrés Manuel no puede hacer esta propuesta porque veamos lo que dice el artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el inciso B. Dice: las autoridades no intervendrán en la vida interna de las asociaciones religiosas. Aquí tengo la Constitución para que la vean. Nos estamos basando en ella para tumbarle el argumento ecuménico a Andrés Manuel. Como líder político, Andrés Manuel, no te corresponde hacer este tipo de propuestas ecuménicas porque tú no eres un líder religioso, tú eres un líder político. Y de llegar a ser presidente de México, porque llevas una gran ventaja, probablemente llegues a hacerlo, pues mucho menos como presidente de México podrás intervenir en los asuntos internos de las religiones, porque lo dice muy claramente el artículo 130 constitucional en el inciso B, y lo voy a volver a leer: las autoridades no intervendrán en la vida interna de las asociaciones religiosas. Ni como líder político en este momento estás en posición de hacer este tipo de propuesta, ni mucho menos estarás en posición de llegar a ser presidente de México.
Dice el segundo párrafo del artículo 130. Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en materia de culto público y de iglesias. Aquí hay una grande diferencia. No es lo mismo legislar en materia de culto público y de iglesias, no es lo mismo, que quede claro, a entrometerse en los asuntos internos de las religiones. No es lo mismo. Porque el presidente puede mandar iniciativas de ley al Congreso para legislar en materia de culto público. Un senador puede hacer una iniciativa, un diputado, y la ciudadanía también puede mandar iniciativas de ley para legislar en materia de culto público. Pero otra cosa muy distinta es entrometerse en los asuntos internos de las religiones. Tanto el Estado como las religiones tienen dos caminos distintos, los cuales constitucionalmente no deben cruzarse. Ni la religión debe entrometerse en asuntos del Estado, ni el Estado debe entrometerse en asuntos de las religiones. ¿Por qué? Por el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias. Veamos lo que dice el primer renglón, primer párrafo del artículo 130 constitucional. El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo. Por este principio histórico que nos heredó Benito Juárez y los liberales en la época de las leyes de reforma, en la época de la Constitución de 1857, cuando los liberales le quitaron prerrogativas a la Iglesia romana, le quitaron privilegios y le impidieron que la Iglesia se entrometiera en los asuntos del Estado. Y de tal forma se refrendó y se dijo que tampoco el Estado, quedó aquí asentado en el artículo 130, que tampoco el Estado intervendría en los asuntos de las religiones. Otra vez, vamos a repetirlo. El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias. ¿Qué quiere decir? Que son dos caminos distintos. Aquí está la religión en su camino, aquí está el Estado en su camino, y ambos caminos no deben cruzarse. Ni la religión debe entrometerse en los asuntos del Estado, ni el Estado debe entrometerse en los asuntos de las religiones. Ese es el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias. Principio histórico que Andrés Manuel, como líder político, está violentando. Quiero decirle a Andrés Manuel que su propuesta es improcedente y él es, desde su posición, incompetente para hacer este tipo de propuestas ecuménicas. No le corresponde a Andrés Manuel, como líder político, hacer este tipo de propuestas, porque no está en una posición para hacerlas, no está en una posición. Además, violenta el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias. Señor Andrés Manuel, está equivocado. Señor Andrés Manuel, le aconsejo que recule, le aconsejo que se retracte de esta propuesta porque es improcedente y usted es incompetente para hacer este tipo de propuestas, puesto que viola el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias. Esta propuesta ecuménica, fíjense bien, solamente por lógica están facultados los líderes religiosos para invocarla o para proponerla, porque ellos son las personas adecuadas para hacerlo, por lógica. Si un líder religioso desea conversar con otro líder religioso, puede hacer esa propuesta vía carta, vía sus mandaderos, vía sus operadores, como ellos gusten. Y si ellos quieren hacerlo, si los líderes religiosos en México llegan a un acuerdo, pues adelante, que hagan su congreso ecuménico mexicano, lo podrán hacer, están en plena libertad, porque están en una posición que la pueden hacer, que lo pueden llamar. Pero un líder político como Andrés Manuel
No puede. Es incompetente. Se está entrometiendo en los asuntos de la religión. Así que, señoras y señores, si los líderes religiosos quisieran reunirse entre ellos, tomar el pan, tomar, digamos, refrescos, bebidas, comida, platicar, dialogar, llegar a acuerdos, así como lo hicieron en Europa, pues ya lo hubieran hecho, ¿verdad? Así que, señor Andrés Manuel, usted es incompetente para hacer este tipo de propuestas porque viola, quiero recalcar, el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias, y además viola el inciso B, donde dice: las autoridades no intervendrán en la vida interna de las... Bueno, este principio todavía no lo viola, de llegar a ser presidente de la República y de llegar a impulsar esa propuesta, estará violentando el artículo, el inciso B, perdón. Pero por eso estamos todavía a tiempo para decirle al señor Andrés Manuel que estamos en completo desacuerdo en su propuesta. Esperemos que este mensaje llegue a Andrés Manuel y reflexione y recapacite. Su propuesta es improcedente. Vuelvo a repetir, porque desde su posición no puede hacer este tipo de propuestas. Este tipo de propuestas solamente le compete a los líderes religiosos y, ¿por qué no, a sus miembros? Nada más, pero a Andrés Manuel no le corresponde. Esperemos que el señor Andrés Manuel recapacite, llegue este video, este mensaje hasta sus oídos. Soy Luis Ángel Tamayo, espero que les haya gustado este video. Si les gustó la idea principal de este video, compártanlo y estaremos haciendo más videos relacionados con el tema, con este tema muy interesante en estos días de campañas políticas. Si desean hacer un comentario pueden dejarlo ahí abajito, o si desean agregarme a su WhatsApp, me pueden agregar al 686-266-4040 para escuchar sus opiniones, sus comentarios, sus puntos de vista, sus críticas son bienvenidas. Soy Luis Ángel Tamayo, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California. Muchas gracias por escucharnos y nos estamos viendo por aquí. Gracias.